Tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos la semana 8 con el programa Aprende en Casa. Entonces, la competencia que tenemos que lograr el día de hoy es utilizar la representación gráfica a escala en un determinado contexto. Iniciemos. Nos dan la siguiente situación significativa. Ustedes saben que debo ser un poco breve porque no, si no, no va a poder enviar el archivo ya. Mónica decide visitar tres lugares de Huancayo: Plaza Constitución, Torre Torre y el Parque La Identidad. Acá está en el gráfico. Plaza Constitución, Torre Torre y Parque de la Identidad. Quiere conocer esos lugares. Y acá se conoce la distancia que hay entre, la distancia que hay entre qué. Plaza Constitución, que está acá abajo, hasta Torre Torre, mide 3 kilómetros reales. Y de Torre Torre hasta el Parque de la Identidad, o Huanca, que está arriba, mide 2 kilómetros. Ah, Ahora, hay que ayudarle a Mónica a determinar escala, porque en este problema no te dan la escala, miren. Abajo, antes nos daban la escala, ahora no nos dan la escala. Ya, empecemos entonces. Pero antes de hallar la escala, tenemos que conocer, resolver algunas situaciones básicas. Ya. Una vez que resolvamos estas situaciones básicas, ya podemos encontrar la escala. Empezamos. Primera pregunta. Dice, ¿cuánto mide la distancia real en centímetros de la Plaza Constitución hasta Torre Torre? No te están pidiendo escala, te están pidiendo solamente que hay la distancia. Entonces, como tú conoces que son 3 kilómetros, esos 3 kilómetros lo conviertes a centímetros. Nada más. Ya, empecemos. No vean esto, eso lo ven después. Un kilómetro tiene 1000 metros. 3 kilómetros tiene 3000 metros. Y 3000 metros convertido a centímetros, a 3000 aumento dos ceros más para multiplicar por 100 me da 300.000 centímetros. ¿No? Entonces ya conocemos la distancia real en centímetros. Pasemos a la siguiente pregunta. Borramos acá todo. Ya. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto mide la distancia geométrica real también en centímetros desde Torre Torre hasta el Parque de la Identidad? Igualito que lo anterior. No te pide escala, solamente que conviertas 2 kilómetros a centímetros. Lo mismo. Un kilómetro tiene 1000 metros, 2 kilómetros tiene 2000 metros. Y 2000 metros convertidos a centímetros. Nunca se olviden que cuando convierten unidades de mayor orden a menor orden, se multiplica. Y viceversa, se divide. Cuando es de menor a mayor, se divide. En este caso, estás convirtiendo los kilómetros a metros. Entonces sería 2 por 1000, 2000 metros. Pero ahora ya no quiero metros, ahora quiero centímetros. Ahora, 2000 por 100 sale 200.000 centímetros. Entonces acá está resuelto la 1 y la 2, ¿ya? Tercera, ¿cómo obtenemos la distancia geométrica del plano? La única forma es midiendo con una regla, no hay otra. A ver, miren, la distancia geométrica se obtiene midiendo con una regla. Entonces aquí nos dan la distancia. La distancia de la Plaza Constitución hasta Torre Torre mide 9 centímetros en el papel, en el plano. Y la distancia de Torre Torre hasta Parque de la Identidad mide 6 centímetros en el plano, en el papel. Ya. Entonces, de esa manera se obtiene para la distancia, ¿no? Midiendo con una regla. Ahora viene la parte más importante. Ahora dice, vamos a diseñar una estrategia para ayudarle a Mónica a hallar la escala. ¿Por qué podemos hallar la escala? Ahora sí podemos hallar la escala. Por la sencilla razón que ya conocemos la distancia real y la distancia en el papel. La distancia real es 3 kilómetros y 2 kilómetros. Y la distancia en el papel son 9 centímetros y 6 centímetros. Entonces empezamos. Ustedes después ven esta formulita, ¿ya? En su casa lo revisan. Yo lo voy a hacer más fácil. Y entonces aquí empezamos. O lo puedo hacer directamente acá. Ya. Empezamos. Primero, hallo la distancia desde la Plaza Constitución hasta Torre Torre, ¿no? Entonces, como conocemos la distancia, ya, hallamos la escala entonces, directamente, ya conocemos todo. Acuérdense, distancia en el papel era 9 centímetros y distancia real era 300.000 centímetros. O sea, no se olviden que la escala siempre se va a dividir arriba en el numerador la distancia en el papel o en el plano y abajo la distancia real. ¿Se acuerdan que era 9 centímetros sobre 300.000? Simplifico. Le saco tercia arriba y tercia abajo. Tercia de 9 significa dividir entre 9 entre 3, 3. Y tercia de 100.000, 100.000. Entonces ya no puedo seguir simplificando. Ya entonces la escala sería 3 sobre 100.000, que está acá, miren. 3 sobre 100.000. Ya no lo pongan como fracción, sino en forma lineal con dos puntitos. 3 sobre 100.000.
Y también lo puedes interpretar de una manera, ¿no? ¿A qué es igual 100.000? 100.000 equivale a 1000 metros, porque si yo le saco dos ceros acá, lo voy a cancelar para que vean. Le saco un cero y un cero, ya tengo metros. 1000 metros. ¿Y a qué es igual 1000 metros? Un kilómetro. Ahí está, pues miren, un kilómetro. Ya, entonces ya tenemos la escala. 3 sobre 100.000. Ahora, cuando yo mida el otro parque, también tiene que salir la misma escala, porque si no me sale la misma escala, estamos mal. Seguimos. Siguiente página, creo que era acá, ¿no? Ya, siguiente página. Ahora sí. ¿Qué me preguntan ahora? Me están preguntando. Ahora, miren, voy a agrandar un poco. Me parece que es mucho. Ya, sí está bien, ya. Segunda pregunta. Hay una escala para la distancia entre torre y parque de la identidad. ¿Se acuerdan ustedes que medía 6 centímetros en el papel? Entonces acá está arriba. Divido, para allá la escala, divido 6 centímetros sobre su distancia real, que era 200.000 centímetros. No tiene tercio, tiene mitad. Mitad arriba, 3. Mitad abajo, 100.000. Igualito, mira la escala, 3 sobre 100.000. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que ambas distancias están a una misma escala. Por lo tanto, vamos a mirar la respuesta. Dice lo siguiente. La escala 1, desde la Plaza Constitución hasta la Plaza Torre, su escala era 3 sobre 100.000. Y la escala 2, de Torre hasta Parque de la Identidad, 3 sobre 100.000. La misma. Y si ambas son las mismas, eso quiere decir que el ejercicio lo ha hecho correctamente, la escala del plano de Mónica es 3 sobre 100.000. Entonces se acabó ahí. ¿Ya? Terminamos ahí. Pasamos a resolver el día 4. Vamos a ver si lo logramos, aunque sea un ejercicio para pasar al siguiente video. Ya, ahora sí. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Situación significativa. Elaboración del chuño. Juan, en el mes de junio, iniciará la elaboración de la moralla. ¿Qué significa moralla? Le conocen como tunta o chuño blanco, dice, ¿no? ¿Dónde está esto? Me pasé, me fue la hoja. Creo que es acá. Sí, ¿no? No, no es acá. ¿Qué pasó? ¿Se escapó? Acá está, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Acá está. Ya, ya, ese es. Entonces, la moralla, o también llaman chuño blanco, ¿no? Que es lo mismo. Ya, en el mes de junio. ¿Qué ocurre con Juan? Juan va a elaborar su chuño blanco, ¿no? Para ello necesita ayuda de sus familiares, dice, porque él cuenta con 1.500 kilogramos de papa. Kilogramos son kilos. Él tiene bastante papa. 1.500 kilogramos equivale a 1,5 toneladas. Y debe procesar esa papa para que se convierta en chuño. Entonces, él elabora el chuño a orillas del río. No lo hace en su casa, lo hace en un río, a la orilla de un río. Pero este río se encuentra a 3,6 kilómetros de su casa. ¿Qué significa 3,6 kilómetros de su casa? Significa 3 kilómetros con 6 décimas de kilómetro. 3 kilómetros con 6 décimas. Y 6 décimas de kilómetro son 600 metros. Entonces, está a una distancia de 3.600 metros de su casa, ¿no? Si quisieras trabajarlo con metros. Ahora, pero él necesita de la ayuda de sus familiares. Solo no puede hacer el trabajo. Entonces, él dice que elabora un plano, ¿no? Y marca la ruta que hay desde su casa hasta la orilla, para que sus familiares vean el plano y lo alcancen y le ayuden con el trabajo. ¿Cuánto mide la distancia de real? Real, desde su casa hasta el río, 3.600 metros o 3,6 kilómetros. Y en el papel, 24 centímetros. Entonces, ahora ya está prácticamente claro la situación y vamos a resolver lo que nos piden. ¿Qué nos piden en la primera pregunta? Ya. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué escala Juan utilizaba para dibujar su plano? O sea, ¿qué escala utilizó Juan para dibujar su plano? Lo voy a hacer acá, ¿ya? Después lo miren ustedes abajo. A ver, empezamos. Ya, toda escala siempre relaciona dos cantidades, ¿no? Dos magnitudes. Primero arriba, la distancia en el papel, y abajo, la distancia real. Entonces, ¿cuál era la distancia real?
Él dice que deja un dibujo que medía ¿cuánto? 24 centímetros, ¿no? 24 centímetros. Y distancia real, 3,6 kilómetros equivale a 3.600 metros. ¿Sí o no? 3.600 metros, pero yo no quiero metros, quiero centímetros. Entonces lo multiplico por 100 para obtener centímetros, 12 nomás. 1, 2. Entonces me sale 360.000 centímetros, ¿no? Arriba centímetros y abajo centímetros. El número de arriba es la distancia en el papel y el de abajo es en la realidad. Ahora, esto lo simplifico para obtener la escala real. Pero entonces, ¿qué hago acá? Miren, esto lo divido entre 12. Entre 12 me sale 2. Entre 12 me sale 3. ¿Con cuántos ceros? Con 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Mitad de 2, 1. Mitad de 30.000, 15.000. Ya. ¿Qué me quedó arriba? 1, que ya no puedo hacer nada más. Y abajo, 15.000. Ya, ahora sí. ¿Qué significa 1 sobre 15.000? La escala sería 1, 2 puntos, 15.000. Esa es la respuesta. ¿No? Que significa que un centímetro en el papel equivale a 15.000 centímetros en el plano. Entonces la respuesta 1 ya está resuelta. 1 sobre 15.000. ¿Vamos a decir cierto? Vamos a decir cierto. Pasamos, 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 pasamos. Ya, acá creo que está. 1 sobre 15.000. A ver, a ver. 1. No, no, no. Esto está en la hoja anterior entonces. No está acá. No está acá. Acá debe estar. Ya, acá debe estar. Sí, sí, acá está. Entonces minimizamos un poquito. Ya, la pregunta 1 es cuál es la escala, ¿no? Ya, después de haber hecho todo este proceso, ahí está la distancia de la escala. ¿Lo ven? 1 sobre 15.000. ¿Ven cómo que fácil? Lo pueden hacer directamente como lo he hecho yo para que no hagan todas estas transformaciones, ¿no? Pero el que quiera hacerlo así lo hace, pues. 1 sobre 15.000. Ya. Pasamos entonces a la segunda pregunta. 2. Interpreta la escala hallada. O sea que quiero interpretar. ¿Qué significa 1 sobre 15.000, no? Ya, entonces acá está la respuesta. La interpretación es la siguiente. 1 sobre 15.000 significa que la distancia de un centímetro en el papel equivale a ¿cuánto? A 0,15 kilómetros o 150 metros. Para que se entienda bien claro, porque de repente esta parte no lo van a entender. Abajo tenemos 15.000. ¿Qué tenemos abajo? 15.000. 15.000 queda centímetros, pues. Todo es centímetros. Ahora, si yo quisiera metros, esto 15.000 lo divido entre 100. Dos ceros. ¿Qué me da? 150 metros. Esa es una forma de interpretar. Ahora, si yo tengo 15.000 nuevamente y lo quiero convertir en kilómetros, si yo cancelo 2, he convertido a qué? A metros. Y me queda 150. Y si quiero kilómetros, lo divido entre 3. Entre 1.000. Entre 1.000. Y para dividir entre 1.000, corro 3 cifras. La coma está acá. 1. La coma está acá. 150 entre 1.000, corro 1, 2, 3, 0,15 kilómetros. 0,15 kilómetros. Entonces ya le podemos dar cualquiera de las interpretaciones. Esa escala significa, mira, la escala 1 sobre 15.000 significa que un centímetro en el papel, en el plano, equivale a 0,15 kilómetros en la realidad, o también equivale a 150 metros, como quiera, los dos son valederos. Entonces ya aquí terminamos la parte 1 del trabajo, ¿ya? Continuamos. Continuamos con el trabajo. Entonces, nos quedamos. Ya. Esto ya lo resolvimos, ¿no? Ya. El número 2. Averiguamos la escala e interpretamos. Llegamos a la conclusión que la escala 1 sobre 15.000 equivalía que un centímetro en el papel equivale a 150 metros o también a 0,15 kilómetros, ¿no? Eso lo vimos en la primera parte. Vayamos a seguir resolviendo. Dice lo siguiente.
Juan lleva la muralla es el Chuño, pues. Juan lleva la muralla a la feria del distrito que se encuentra a 3 kilómetros de su casa. O sea, él ya quiere llevar el producto para, me imagino, irlo a vender, ¿no? Entonces lleva el producto que está a 3 kilómetros de su casa. ¿Cuál será la distancia en el plano? Entonces esto ya es un juego prácticamente, mire. Conocemos la escala. Todos sabemos cuál es la escala, 1/15.000. Ahora, él tiene una distancia real de su casa a la feria que es de 3 kilómetros. Ahora, ¿qué hay que averiguar? ¿Cuál es la distancia en el papel? Pues nada más. Ahí está. Entonces acá mismo lo vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Entonces, yo lo podría haber hecho de una manera más simple, ¿no? Ya lo voy a hacer a mi manera, a mi manera. Acá lo voy a hacer, ¿ya? ¿Cuál es la distancia? 3 kilómetros, ¿no? Ya. Entonces, miren lo que voy a hacer. Entonces, la distancia, ¿no está el papel? Ya. La distancia era así. No, la escala 1/15.000. ¿Se acuerdan? Era 1/15.000. Ya. Ahora, eh, él tiene una distancia real de cuánto? De 3 kilómetros de su casa a la feria. La distancia real siempre va abajo. 3 kilómetros son 3.000 metros. Y centímetros, 2 ceros más. Ya. Ahora él tiene que averiguar esta distancia que no se conoce. Le pongo de 1. Ya. Esto puede ser por regla de 3 simple o también por inspección. Ya lo voy a hacer de las dos formas. Ya quiero que aprendan ustedes un poquito más. De las dos formas. Bien, vamos a escapar un poquito ya. Ya, yo quiero despejar D1. Entonces yo digo, D1 es igual a qué. ¿Quién se opone a D1? Se opone 15.000 abajo. Arriba, ¿qué va? Multiplico 1 por 300.000. Y 1 por 300.000, 300.000. Ya, ahora simplifico. 3 ceros abajo se van. 1, 2, 3. 3 ceros arriba se van. 1, 2, 3. ¿Qué me quedó? 300 entre 15. También puedo simplificar un poquito más. 15, 1, 15 1, 15, 2. 2 con 0, 20. Entonces la distancia 1 es igual a 20. ¿Qué? Centímetros. Ya está ya. Distancia 1 es igual a 20 centímetros. Ya. Ahora, mire, otra forma también de hacerlo. Acá mismo en el mismo dibujo. Yo digo lo siguiente. Si acá, miren esto. Yo tengo 15.000. Esta fracción que está acá es equivalente con esta. ¿Qué quiere decir que sea equivalente? Que al dividir esto me va a salir lo mismo. Entonces, si son equivalentes, yo digo lo siguiente. 15.000 para que se convierta en... Está el lapicero acá. 15.000 para que se convierta en 300.000, ¿por cuánto multiplico? Vamos a ver. 15.000, si lo multiplico por 2, se convierte en 30.000. Ah, por 20. Por 20. Y si multiplico por 20 abajo, arriba también por 20. Por 20. Y 1 por 20, 1 por 20, 20, ¿vio? Salió la respuesta directamente. De las dos formas. Ya. Entonces, esta pregunta ya está resuelta. Ya. Seguimos. Eh, Miren lo que va a pasar acá, porque acá esto no lo va a resolver. Ya. Ustedes también tienen que analizar un poco, todo no va a ser ejercicio. Mire, decimos lo siguiente. Ya la respuesta anterior ya la resolvimos. Decíamos que si recorre 3 kilómetros, ¿cuál sería la distancia del papel? ¿Cuál era la distancia del papel? 20 centímetros, ¿no? Ay, no comprobamos, ¿no? Ahí está la respuesta, mire. Ahí está, 20 centímetros. Esto es lo que he hecho yo de dos formas diferentes. Ahí está la respuesta. Ya me evito estar haciendo tantos cálculos acá, ¿no? Todo lo que tendría que haber hecho, ya. Entonces, ahora mira lo que va a pasar. Ojo a esto, jóvenes, porque acá termino. Yo no voy a explicar nada más al respecto. ¿Ah? Empezamos. De su casa a la feria había 3 kilómetros, pero él dice lo siguiente: si lleva el producto de la feria a la provincia, que es más lejos, se encuentra ya no a 3 kilómetros, ahora se encuentra ¿a qué distancia? A 6 kilómetros. ¿Sí o no? Ahora ustedes, sin hacer nada, mire, sin resolver nada. Cuando era 3 kilómetros,
el problema anterior, 3 kilómetros, ¿cuántos centímetros era en el papel? 20. Ahora que es el doble, tiene que ser 40 centímetros, para ahí también la respuesta. 40 centímetros. ¿Han visto qué simple? No sé si lo entendieron bien, pero lo voy a explicar. ¿No? Cuando en el problema anterior, cuando la distancia era 3 kilómetros, en el papel valía 20 centímetros. ¿Se acuerdan? Sacamos 20. Y ahora que la distancia es el doble, 6 kilómetros, entonces en el papel también tiene que ser el doble. El doble de 20, 40. Ahí está, mira. Entonces está resuelto. Ustedes lo observan paso a paso y lo aprenden, ¿no? El problema que sí. Ya. Creo que con esto terminamos para empezar con la tarea. Ya. También no lo voy a hacer. Solamente se lo voy a explicar. Ya. Otra pregunta. Uno de sus familiares ha ubicado su casa en el plano y ha dibujado una ruta que mide 10 centímetros hasta la casa de Juan. Si mide 10 centímetros hasta la casa de Juan, pregunta, ¿a qué distancia está su casa? Ya no te piden de que en el papel cuánto medía, ¿no? Ahora el kilómetro. ¿Se acuerdan ustedes en el problema pasado? Cuando eran 20 centímetros, ¿equivalía a cuántos kilómetros? A 3 kilómetros. Si 20 centímetros equivale a 3 kilómetros, la mitad de 20, 10, equivale a la mitad de 3 kilómetros, 1,5 kilómetros. Ahí también, joven. 1,5 kilómetros. 1,5 significa 1,5 kilómetros. Entonces terminamos. Ustedes ya evalúan esto paso a paso, pero ya les expliqué ya. Entonces empezamos con la tarea. Bien, la tarea está avanzada. Se les ha avanzado hasta cierta parte, le voy a explicar un poquito y el resto lo hacen ustedes. Ya quiero ver también su progreso. Dice lo siguiente. Eh, resolver la pregunta 6. La pregunta 6 dice lo siguiente. Resuelve la pregunta 6 y da como tu respuesta en metros cuadrados. No quieres kilómetros, sino metros cuadrados. Continúa lo avanzado, o sea que se te ha avanzado hasta aquí, hemos avanzado hasta aquí. Ahora, dice lo siguiente. Juan tiene que extender el chuño en la paja, en el espacio encerrado por la línea azul. O sea que él quiere poner su chuño, la papa seca blanca, la quiere poner no en el piso, en el suelo, sino quiere ponerle sobre una sábana de paja, ¿no? Para que no se ensucie, me imagino. Y ese espacio donde va a poner su chuño tiene esta forma. Miren, miren, miren el mouse que y la voy a señalar. Una forma bien fea, ¿no? Una forma que no es cuadrado, no es rectángulo, no es nada, miren. ¿Están viendo el mouse? ¿Ya? Esta es la manta que va a poner el chuñuelo. Y su escala está a 1/15.000. O sea, seguimos con la misma escala. 1/15.000. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el área aproximada de ese terreno? O sea, de toda esta zona. Nunca se olviden que el área es la parte interior, ¿ah? No confunden con el contorno, ese perímetro. El área es todo lo de adentro. Qué bonito sería si lo pudieran contar, ¿no? Pero no se puede contar. Entonces, están preguntando, ¿cuál es el área aproximada de ese terreno? No exacta, sino aproximada. Considera la escala 1/15. Ahora, les digo así, acá hay un bonito teorema que creado por una persona para poder dar con la respuesta. A ver, ¿qué dice? Escala 1/15.000. Cuando ustedes tienen una figura así media caprichosa, media rara, así media fea, toman en cuenta los puntos que están adentro y los puntos que están afuera. Entonces hay una propiedad que dice lo siguiente. Para hallar el área, o sea, para hallar el interior, todo lo que está adentro, no los puntitos, sino toda la zona, el área, se aplica el teorema de Pick. ¿Qué dice el teorema de Pick? Que el área es igual a el número de puntos que están en el interior, y, miren acá, y más B sobre 2. ¿Pero quién es B? Los puntos que están externos. B, viene, acá está la leyenda. B son los puntos que están afuera, donde está el mouse, mi manito. B, los puntos afuera. Una vez que conozcas los puntos internos, lo divides entre 2 y le quitas 1. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Quiénes son los puntos internos? Los que están en amarillo. 1, 2 y 3. Entonces reemplazamos en la fórmula carne. 3 son los puntos internos. Y los puntos externos son los que están afuera. El punto azul. Ahí está. Puntos externos son los azules. ¿Cuántos hay? 1,
y 2. Justo están en las esquinas de los cuadraditos, pero en las esquinas. Siempre los puntos van a estar en las esquinas de los cuadrados. Entonces, ¿cuántos puntos externos hay? 2. Entonces divido 2 entre 2 de la fórmula. Y le quito 1. Entonces sería 3 más 2 entre 2, 1. Entonces, 3 más 1, 4. Y 4 menos 1, 3. Entonces, aproximadamente esta área que está acá es 3 unidades cuadradas. ¿Ya? Entonces, bien práctico ese teorema. 3 unidades cuadradas. Ahora, y cada unidad cuadrada es un centímetro cuadrado, pues, porque si acá tengo, por decirlo así, un centímetro, un centímetro, un centímetro y un centímetro, entonces su área de uno de ellos es un centímetro por un centímetro cuadrado, que está acá, miren, un centímetro cuadrado, su área, ¿ya? Entonces, y esta área tiene aproximadamente 3 centímetros cuadrados. No se olviden que cuando ustedes convierten, por ejemplo, los kilómetros a metros, un kilómetro tiene 1000 metros, pero un kilómetro cuadrado no va a tener 1000. Un kilómetro cuadrado, que se multiplica, sería 1000 por 1000. Y 1000 por 1000 es 1.000.000 de metros cuadrados, ¿no? Entonces no se olviden, pues, a la hora de multiplicar y hagan la conversión, entonces tengan en cuenta esto. Por ejemplo, aquí dice, un centímetro, ¿se acuerdan que calculamos en el problema anterior, interpreta que es igual a un centímetro en el papel? ¿Se acuerdan que salía 150 metros o 0,15 kilómetros? ¿Se acuerdan que lo hicimos? Ahora, si un centímetro equivale a 0,15 kilómetros, eso lo vimos en antes, ahora un centímetro cuadrado significa 0,15 por 0,15. Y 0,15 por 0,15 sale 0,0225 kilómetros cuadrados. Entonces, a la hora que ustedes hagan ahí en su escala, este cuadradito, esto que está acá, va a ser igual a esto, miren, 0,15 kilómetros, o sea, a 0,025. Uno solo, ¿ah? Un solo cuadradito va a ser igual a esto. Pero tu área tiene 3 cuadraditos, entonces va a ser el triple de esto. Entonces conviertan y den la respuesta. En la parte de abajo es para que ustedes sigan su proceso y la respuesta final la escriben acá, ¿no? ¿Qué dice la respuesta final? El área aproximada del terreno donde se extenderá el chuño será de, ponen los números y termina en qué? En metros cuadrados. Si te dijeran kilómetros cuadrados, entonces no tendrías que hacer más que esto multiplicarlo por 3, porque este es el área de un cuadradito. Y como esto tiene 3 cuadraditos, multiplicarías por 3, pero no te están pidiendo en kilómetros cuadrados, sino en metros cuadrados. Entonces, trabajen jóvenes, terminamos acá.